Les estoy saludando en el nombre de Jesús a cada uno de ustedes. Espero se encuentren todos bien, al igual que sus familias. Estoy aquí en esta nueva transmisión con el ánimo de seguir predicando la palabra de Dios. Así que espero sea de grande bendición para cada una de las personas que puedan escuchar este mensaje. Vamos a tratar el tema hoy según la guianza del Espíritu Santo, las cosas de Dios. Ese es el tema que estaremos tratando, las cosas de Dios. Reiterando mi saludo en el nombre de Jesús para cada una de las personas que se van conectando. Voy a tomar lectura en el libro de Daniel capítulo 5 y posteriormente hago una oración para dar inicio a la predicación de la palabra. Capítulo 5 del libro de Daniel, que en el nombre de Jesús dice así: El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Amén. Bueno, voy a dirigir una oración para que sea el Señor respaldando esta palabra y hablándonos a través de mis labios, a través de este siervo, sea hablando su palabra según la necesidad que haya en nosotros de escuchar la palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito y soberano Jesús, Dios eterno, poderoso eres tú, Señor, incomparable, absoluto, majestuoso, oh Dios. Delante de ti estamos, Señor, y hoy me pongo en tus manos para que seas tú usando mi vida, Señor, para que seas tú hablando tu palabra, Señor Jesús, para que seas tú obrando a través de este mensaje, Señor, en la vida de muchos, Señor Jesús. Derrama tu gracia, Señor, tu unción, tu poder sobre mi vida, Señor Jesús. Usa mis labios, Señor, ponga su palabra en mi boca, oh Dios. Hable a través de mí en esta noche, Señor, en esta tarde. Hable, Señor Jesús, porque necesitamos escuchar tu palabra, oh Dios. Estamos necesitados de tu palabra, Señor Jesús, en tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como decía hace un momento, el tema que vamos a tratar es las cosas de Dios. Y a manera de introducción quisiera decir que nuestra vida está rodeada de ciertos aspectos, de ciertas situaciones. Y nosotros las personas acostumbramos a poner esos conceptos, esos aspectos de nuestra vida en escalafones según su grado de importancia, según la persona considere lo que es importante para él. Lo ponemos en escalafones o en grados de importancia, como acabo de decir. Por ejemplo, hay gente que para ellos primero está su familia y eso va en primer lugar. Después está tal vez su salud y eso va en segundo lugar. Y así según la persona quiera darle importancia a cada aspecto de su vida. Pero lo cierto sí es que todos lo hacemos de una u otra manera. Todos lo hacemos. Ubicamos ciertos aspectos de nuestra vida según el grado de importancia que le queramos dar a eso. Llámese familia, llámese salud, llámese vida social, llámese empleo y otros aspectos. Cada uno va tomando su lugar según lo pongamos en nuestra vida. Y las cosas de Dios no se salen de este marco. También están enmarcadas allí, unos las ponen más arriba que otras, pero finalmente terminamos dándole un lugar a las cosas de Dios. Tanto así que para muchos les es indiferente las cosas de Dios, para muchos en este mundo.
Otros les dan cierta importancia y otros las tienen en un nivel muy alto. Finalmente, estaba leyendo yo en el libro de Daniel capítulo 5, y muchos conocen esta historia. El rey Belsasar, después de Nabucodonosor, lo sucedió en el trono en Babilonia, después que Nabucodonosor había invadido a Jerusalén y había llevado mucha gente cautiva a Babilonia, habían llevado los utensilios del templo de Jerusalén, habían sido trasladados a Babilonia. Y cierto día, Belsasar, ejecutando su función de rey, decidió hacer un banquete para sus príncipes, sus concubinas, sus allegados. Y dice la Biblia que con el gusto del vino mandó a traer los utensilios del templo para hacerlos parte de su banquete, para usarlos en su banquete. Normalmente estas culturas del norte, lo que era Nínive, lo que era Siria, lo que era Babilonia, todas culturas paganas, con diversidad de dioses. Por lo tanto, sus fiestas llevaban el mismo curso o el mismo propósito, fiestas paganas. Por eso allí en el texto donde terminé de leer decía que alababan a sus dioses de plata, de bronce, de hierro, en medio de sus fiestas, porque eran fiestas paganas. Y él quiso introducir, yo quiero que usted me preste atención por favor, él quiso introducir las cosas de Dios, mezclarlas con su fiesta. Y mandó a traer los utensilios. Y yo quiero recordar algo en esta tarde. El uso de esos utensilios era exclusivo del templo. No se usaba para nada más. Hablando del templo de Jerusalén. El uso de esos utensilios eran exclusivos del templo. Pero llega este rey Belsasar y decide mezclar las cosas de Dios, las cosas que eran exclusivas de Dios, para el servicio de Dios, para el servicio del templo, mezclarlas en una fiesta pagana. ¿Por qué este hombre hace esto? Se podría decir que porque no entendía el valor que eso tenía. Se puede decir, no sabía el valor de que esos utensilios eran exclusivos para Dios. Porque a veces el no entender me lleva a adoptar conductas no apropiadas de un cristiano. El no entender me lleva a adoptar comportamientos no apropiados o no de la naturaleza de alguien que se haga llamar seguidor de Cristo o cristiano. Porque en el mundo actual, con la diversidad de creencias, de denominaciones religiosas, se puede evidenciar una cantidad de cosas y de mezclas que cuando usted conoce la palabra de Dios, usted sabe que ese tipo de prácticas de muchas congregaciones, de muchas creencias religiosas y corrientes teológicas, no van lineadas a la palabra de Dios. Cuando uno conoce la palabra de Dios, usted puede evidenciar que muchas de esas cosas que hacen y comportamientos que tienen no van lineados a la palabra de Dios. Entonces el no entender puede llevar a eso a una persona. Porque el rey Belsasar no entendía lo valioso que eran esos utensilios y que eran exclusivos de Dios. Tal vez de haberlo conocido no hubiera hecho lo que hizo. No entendía.
Ahora, un segundo aspecto sobre esto. Tomó en poco las cosas de Dios. Las estimó como nada, creyendo que podía introducirlas en sus fiestas paganas, creyendo que podía mezclarlo con su idolatría. Tomó en poco las cosas de Dios. Yo quiero que usted me preste atención, por favor, usted que en este momento me está escuchando, porque esto es un peligro, tomar en poco las cosas de Dios. De hecho, hace algún tiempo estudiando sobre lo que es profanación, y la profanación se entiende también de esta manera. Profanar es tomar en poco. O eso es lo que la Biblia nos muestra en algunos apartes. Tomar en poco las cosas de Dios es profanar. Entonces, este hombre estaba teniendo en poco algo tan valioso. Y para los que conocen la historia saben que ese mismo día se murió. Porque apareció una mano de hombre escribiendo en la pared una escritura que decía: Mene, mene, tekel uparsin. Dios ha contado tu reino y ha sido hallado falto. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Eso decía la escritura de la pared. Mene, mene, tekel uparsin. Ese día se murió. Tomar en poco las cosas de Dios es un peligro. Y Dios nos guarde que sea a nosotros quien nos pase eso. Tomar en poco las cosas de Dios. Porque hoy en día hay mucha gente que vive ese tipo de cristianismo. Tomando en poco las cosas de Dios. Tomando en poco la oportunidad tan grande, tan abismal que Dios ha puesto en sus manos. Hay gente que no valora el evangelio. Que lo ve como algo más que está allí. Para muchos el evangelio es hacer parte de una comunidad religiosa y ya. A otros se les ha convertido en un lugar de reuniones donde hoy me reúno y cantamos y hasta ahí llegó. Es un peligro tomar en poco las cosas de Dios. No darle el valor que tienen. Ahora, iniciando el mensaje, decía que en nuestra vida hay diferentes aspectos y cada uno lo vamos ubicando en un escalafón según la importancia que le demos. Y yo a través de la palabra quiero preguntarle en esta tarde, ¿en qué escalafón de su vida usted tiene las cosas de Dios? Porque tenemos que ser coherentes con nosotros mismos. Yo no puedo decir que soy cristiano si mi comportamiento es diferente al de un cristiano. Porque lo que estoy diciendo, hay gente que no le da el valor a las cosas de Dios. Tal vez pueda ser porque no ha entendido. Porque como decía ahora, el no entender te lleva a adoptar comportamientos, te lleva a vivir de una manera que no ha aprendido el cristianismo. El no entender. En uno de los mensajes pasados, decía a través del Espíritu Santo que cuando no se entiende, se puede llegar a vivir como esclavo. Según Eclesiastés capítulo 6, capítulo 10, verso 7. Cuando no se entiende, se puede llegar a vivir como esclavo. Y de hecho esa es la condición de muchos hoy. Porque no entendieron el llamado que tenían. Entonces este hombre tomó en poco las cosas de Dios y hasta ese día llegó su reino. ¿Qué lugar tienen las cosas de Dios en nuestra vida? ¿Dónde las hemos ubicado? ¿Qué grado de importancia le hemos dado? Porque le aseguro que hay gente que no ha entendido esto. De hecho, este es el mensaje que a mucha gente no le gusta.
Porque mucha gente hoy quiere que se le hable de avivamiento, que se le hable de bendición. Pero esto también es la palabra de Dios. Entonces, ¿en qué lugar de nuestra vida tenemos las cosas de Dios? Porque ahorita vamos a ver algunos textos, o voy a referir a algunos textos, de gente que no entendió la grandeza de lo que Dios había puesto en sus manos. Hay gente que no ha entendido la grandeza de este evangelio. Creo que es el Salmo 26 que dice, que habla de la preciosa semilla. Y cuando dice preciosa, es precisamente por eso, porque tiene un valor incalculable. Y una de las parábolas de Jesús también nos refiere que hubo un hombre que en un campo encontró un tesoro y vendió todo lo que tenía y compró aquel campo porque allí estaba ese tesoro. Entendió que allí había un valor grande, algo incalculable, y decidió despojarse de todo para ganar eso. Pero hay gente que no ha entendido esto. No ha entendido la oportunidad que Dios ha puesto en sus manos. Una oportunidad inmejorable que en ningún otro lado se la van a ofrecer. Hay gente que no ha entendido esto y por esa razón vive como vive. Por esa razón se comportan como se comportan, aunque se hagan llamar cristianos. Tenemos un tesoro en las manos. Por eso dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, porque esto es un tesoro. Esto es algo incalculable. Ser partícipes de esta gracia. De hecho, los ángeles quisieran experimentar algunas cosas que experimentamos nosotros a través de este evangelio, pero a ellos no se les es dado. Un ejemplo, los ángeles son irredentos. ¿Qué quiere decir? Que para ellos no hay redención. Para los ángeles no hay redención. Y se habla en la teología de que un ángel quisiera experimentar qué se siente ser perdonado después de una deuda tan grande como la del pecado en el caso de nosotros. Pero hay gente que no ha entendido esto. Ha experimentado el perdón de Dios a causa de nuestro pecado. Y a veces se toma en poco el sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario. Por eso el escritor a los Hebreos, en el capítulo 10, dice que después del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, el que quiera vivir en su pecado, ya no queda más sangre, porque Cristo derramó toda su sangre, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego. Porque hay que darle el valor que tienen las cosas de Dios. Hay que darle el valor a las cosas que tienen las cosas de Dios. Vea, el libro de Números capítulo 1, en sus últimos versículos, dice que en Israel habían 603.550 personas aptas para cumplir con una misión. Habían sido llamados para algo especial. De todo el pueblo, estos eran aptos. Pero de esos 603.550, llamaron a 12.
pero 10 de ellos no entendieron la grandeza que habían puesto en sus manos. No entendieron. 10 de los 12. ¿Usted cree que de los 603.550 no pudieron llamar a otro diferente? Sí, pudieron llamar a otro porque todos eran aptos, los 603.550. Pudieron llamar a otro, pero llamaron a esos 12. Pero de los 12, 10 no entendieron. Y con esto quiero decirle que hoy en el mundo se habla de 7.000 millones de habitantes aproximadamente. ¿Y usted algún día se ha preguntado por qué lo llamaron a usted? Había más personas a quien llamar. Había más personas. La gracia de Dios pudo ser para con alguien más diferente a usted. Por eso David dice, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. O sea, como para que te acuerdes de él. Y el Hijo del Hombre para que lo visites, o sea, para que vengas hacia él. Porque de tan grande número, de más de 7.000 millones de habitantes, nosotros hemos sido llamados. Pero a veces no entendemos esto. Había más personas, pero a veces no entendemos. De 603.550 llamaron a 12, pero de los 12, 10 no entendieron. Y hoy hay gente que no ha entendido la grandeza de este evangelio, el valor de las cosas de Dios. Y como dije hace un rato, eso lo lleva a comportarse de una manera no correcta, según el cristianismo. Y cuando hablo de cristianismo no me refiero al que dice ser cristiano, sino al que realmente es seguidor de Cristo. Porque hoy en día parece que esto estuviera de moda, ser cristiano. Y todo el mundo es cristiano. Pero no todo el mundo es seguidor de Cristo. Y aunque la palabra cristiano quiere decir eso, seguidor de Cristo, no todo el mundo lo es. Así lo diga. Porque pareciera que hoy esto se ha convertido en una moda. Y muchos, el culto ya lo han convertido hasta en un show. En muchas de esas congregaciones que hay hoy. Porque no se ha entendido. Ahorita decía que el rey Belsasar lo que hizo fue mezclar los utensilios que eran exclusivos de Dios con su fiesta pagana. Y en muchas de esas congregaciones ustedes eso es lo que ve, una mezcla de paganismo con la palabra de Dios, porque sí leen la palabra. Eso fue lo que hizo, una mezcla. Porque el diablo eso es lo que intenta hacerle creer a las personas. Le muestra la verdad, le muestra la mentira como si fuese verdad. Y muchos creen que de esa manera están agradando a Dios. Capítulo 14 del libro de los Jueces. Empieza a contar la historia de un jovencito que fue separado para Dios, exclusivo para Dios. ¿Sabe cuál fue uno de los grandes males de Israel? Que no entendió que había sido llamado de una manera especial para ser diferente a todas las demás naciones de la tierra. Y eso lo registra el libro de Deuteronomios capítulo 7. Porque Dios les dijo, yo a ustedes los he escogido para que me sean una nación especial, diferente a todas las demás naciones de la tierra. Y no porque ustedes fueran los mejores, le dice así, sino que antes eran los más ínfimos, los más pequeños.
Porque es que no hemos sido llamados a este evangelio, a esta gracia, por nuestro talento, por nuestra capacidad, porque Dios hubiera visto algo deslumbrante en nosotros. No nos llamaron por eso. Sino que antes bien la gracia de Dios fue para con nosotros. Nos vio tan necesitados de Él, que su gracia se manifestó para con nosotros a través de su salvación. Pero a veces no valoramos eso. A veces no le damos el valor a las cosas de Dios. Eso le dijo Dios a Israel: yo a ustedes los escogí para que fueran exclusivos para mí. Y si usted lee el primer libro de Samuel, capítulo 8, ¿sabe qué dice Israel? Samuel, queremos un rey así como tienen las otras naciones. No entendieron lo que Dios les dijo. Querían naciones. Cuando Dios les dijo: yo los he llamado para que me sean un pueblo especial para mí, exclusivo, diferente a los demás. Pero como no entendieron, querían parecerse a los demás. Porque eso fue lo que le dijeron a Samuel: queremos un rey así como tienen las otras naciones. Y despreciaron el reinado de Dios para tener a un hombre como rey. Porque precisamente eso es lo que vivimos muchas veces. Gente que quiere parecerse al mundo porque no ha entendido que tiene un llamado para ser diferente, que tiene un llamado para ser especial, que tiene un llamado para ser exclusivo de Dios. Hay gente que no ha entendido esto, por eso vive como vive. Porque no se ha entendido. Y en ocasiones por esa misma razón se toman en poco las cosas de Dios, porque no se ha entendido. Pero hoy Dios está haciendo un llamado para que entendamos y asentemos los pies sobre la tierra. Para que entendamos la grandeza que tenemos en las manos, lo que Dios ha puesto en nuestras manos, una oportunidad inmejorable. La cita que refería ahora, Jueces capítulo 14, el nacimiento de Sansón. Sansón había sido destinado para Dios, exclusivo para Dios, pero a Sansón como que no entendió, como que se le olvidó. Por eso empezó a comportarse de una manera diferente al llamado que tenía. Porque Sansón había hecho un voto de nazareato. Y precisamente el nazareato era eso, una exclusividad para Dios. Y según el voto debía tener un comportamiento diferente. No podía cortar su cabello, no podía beber sidra. Pero empezó a comportarse diferente a la manera del llamado que tenía, diferente. Y eso es lo que pasa con muchos hoy, que tienen una conducta diferente al llamado que se les ha hecho, que tienen unos comportamientos diferentes al llamado que se les ha hecho, que viven una vida diferente al llamado que se les ha hecho. Tenemos que entender que este es un llamado exclusivo y que lo que tenemos en nuestras manos es algo extremadamente grande, extremadamente valioso, como para despreciarlo por cualquier cosa. Parece que a Sansón se le olvidó. Y ve al final de la vida de Sansón. Ustedes conocen esa historia. ¿Cómo terminó? Se volvió la burla de los filisteos. Lo ponían en medio de ellos y todos se reían de él porque ya le habían sacado los ojos. Y eso es lo que hace el diablo con alguien que no ha entendido el llamado. Lo pone de burla cuando tenía un llamado especial, cuando tenía un ministerio, cuando Dios lo había dotado de capacidades, de talentos para que le sirviera, para que fuera de bendición para muchos.
para que impactara este mundo, para que fuera diferente, para que fuera exclusivo, pero no entendió. Y hay muchos que hoy en día se han convertido en la burla del diablo, porque tomaron en poco lo que Dios había puesto en sus manos. Sansón tenía un llamado exclusivo, un llamado especial. Por lo tanto, debía comportarse de esa manera, pero no. Empezó a jugar con eso. Empezó a jugar con eso. Mucha gente hoy están jugando con las cosas de Dios. Hoy en este preciso momento, en este momento que vivimos, en este presente, muchos están jugando con las cosas de Dios. Y hay que tener cuidado porque se puede llegar a condiciones muy deplorables o incluso a la muerte. Y aquí el problema no es la muerte física. El problema es que alguien se vaya de este mundo estando en deuda con Dios. Ese es el problema. Porque muchos de los que conocimos en nuestras congregaciones, incluso hasta servidores y predicadores de la palabra, que un día se fueron porque no entendieron o porque tomaron en poco las cosas de Dios y finalmente terminaron yéndose de este mundo sin arreglar cuentas con Dios. Cuando un día estuvieron en la gracia de Dios, cuando un día estuvieron ministerio, cuando un día Dios había llenado su vida de capacidades y talentos para que le sirvieran. ¿En qué lugar de nuestra vida tenemos las cosas de Dios? Yo quiero que usted piense en esta hora. Hay otro que quisiera estar donde usted está. Se lo aseguro. Hay alguien más que quisiera estar ahí donde usted está. Valoremos la oportunidad que Dios nos ha dado. Tenemos que disfrutar esta gracia, este evangelio. Porque incluso otros se justifican diciendo que es que estamos en la gracia y por eso hacen lo que hacen. Pero la palabra de Dios enseña eso. Porque precisamente el escritor a los Romanos en el capítulo 6 dice: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Pues los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y también el libro de Tito capítulo 2, a partir del verso 11, también lo relata. Es verdad que estamos en la gracia, pero el evangelio también dice cómo se vive en la gracia. Puesto que en la carta que Pablo escribe a Tito en el capítulo 2, a partir del verso 11, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y escuche bien lo que sigue diciendo, porque hay muchos que apenas se saben ese pedacito. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces sí es verdad que estamos en la gracia, pero el evangelio también enseña cómo se vive en la gracia. Porque esta es la excusa de muchos. Malaquías capítulo 1, a partir del verso 6. Malaquías capítulo 1, a partir del verso 6. Está haciendo un relato triste de una realidad que estaba aconteciendo y que no es ajena a nosotros hoy, porque hoy también pasa. Los sacerdotes eran encargados de oficiar en el templo, de ofrecer los sacrificios por los pecados, de ofrecer el sacrificio en el día de la expiación.
Los sacerdotes eran encargados de esto. Pero si usted lee esa cita donde estoy refiriendo, Malaquías capítulo 1 a partir del verso 6, dice que esos mismos sacerdotes que oficiaban estaban trayendo para el sacrificio lo dañado. La ovejita, el macho cabrío que salía con la pata quebrada, ese era el que traía para el sacrificio, según algo que se le estaba ofreciendo a Dios. El que salía con el ojo tuerto, ese es el que traían. Se les había olvidado la palabra que decía que el cordero debía ser cordero de un año sin defecto. Sin defecto. Y Dios se les enoja. Si usted lee ese capítulo, Dios se les enoja. Y eso era lo que ofrecían para Dios. No estaban entendiendo el privilegio que tenían. Eran 12 tribus y a la única tribu que se le había dado la oportunidad de acercarse al altar era a ellos. Pero no estaban entendiendo. 12 tribus. Y la única tribu que tenía la oportunidad de acercarse al altar, de entrar en el lugar santísimo, eran los levitas, pero no estaban entendiendo. Estaban tomando en poco la oportunidad que tenían. Algo que seguramente alguna de las otras tribus ansiaba hacer, anhelaba hacer, pero eran ellos los que tenían la oportunidad, pero no estaban entendiendo. Estaban ofreciendo a Dios lo malo, lo dañado, lo que sobraba. Y así hay mucha gente hoy en día. Así hay mucha gente hoy en día. Hacen las cosas porque sí. Ah, el culto, sí, el culto. Ya, salí del culto y listo. Ah, vamos a cantar, sí, cantemos. Ya. No le dan la altura que tienen las cosas de Dios. No le dan la importancia que tienen las cosas de Dios. No se ha entendido la oportunidad tan grande que se tiene en las manos. Yo le recomiendo que se lea ese pasaje, Malaquías capítulo 1 a partir del verso 6. ¿Y sabe qué les dice Dios? Llévenselo a su príncipe a ver si él se los recibe. Cierto que no se los recibe, ¿por qué me lo traen a mí? Eso les dice en ese texto. Llévenselo a su príncipe. Llévele ese corderito con la pata quebrada, o con el ojo tuerto, o con algún defecto. Porque en ocasiones nos preocupamos más por agradar a otros que por agradar a Dios. Y no es una mentira que estoy diciendo, es una realidad. En ocasiones nos preocupamos más por caerle bien al pastor o a X o Y hermano o a otro que por agradar a Dios. Porque lo que Dios les está diciendo es, usted a su príncipe no le lleva eso con la pata quebrada, le lleva de lo mejor que consiga. ¿Y a mí por qué me trae lo malo? Eso es lo que Dios les está diciendo allí. ¿A mí por qué me trae lo malo? Lléveselo al príncipe a ver si se lo recibe. No se había entendido, no estaban entendiendo la oportunidad que tenían en las manos. Por eso les estoy diciendo, hoy podían ser otros los predicadores. Hoy podían ser otros los llamados a este camino. Hoy podían ser otros los que hagan culto a Dios. Pero a usted se le ha dado la oportunidad. Usted tiene esa oportunidad hoy. ¿Quién sabe en qué lugar estaríamos nosotros sin Dios si no fuéramos sido llamados a esto? ¿Quién sabe qué sería de nuestra vida? Imagine por un momento dónde estaría usted con la oportunidad que tiene hoy. A mí me duele en gran manera cuando veo mucha gente en nuestras congregaciones
que todavía no han entendido esto. Hay gente que dice, no, es que es mi vida y yo con mi vida hago lo que quiero. Léase primera carta a los Corintios capítulo 6, versos 19 y 20 y me dice si es su vida. Dice, porque habéis sido comprados con precio. Y Dios ha puesto su espíritu en nosotros. ¿Acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Y que Él ha hecho morar en vosotros? Y no sois de vosotros, pues habéis sido comprados con precio. Eso dice el texto. No soy de vosotros. Porque es que hay gente que dice eso. No es que es mi vida y... No, no es su vida. Léase ese texto. Que Dios le ha dado cierta facultad de decisión a usted es otra cosa. Tenemos que entender que tenemos un llamado especial, que tenemos un llamado de exclusividad para Dios. Porque en la medida que no entendamos esto, seguramente no vamos a tener el comportamiento que se requiere, el comportamiento adecuado de un cristiano. Así que revisemos en qué lugar de nuestra vida están las cosas de Dios, en qué lugar tenemos puesto a Dios en nuestra vida. Porque hay gente que dice que Dios para ellos es el primero, pero sus hechos no dicen eso. Porque cuando hay algún acontecimiento a Dios es el último que buscan, no que era el primero. A Dios es el último que buscan. Tenemos que ser coherentes. Yo no puedo pretender engañarme a mí mismo. No puedo pretender engañarme. Porque es que no estoy engañando a nadie más. A Dios yo no lo engaño. Las cosas de Dios. Las cosas de Dios. Debemos aprender a poner las cosas de Dios, a darle la altura que tienen, a ponerlas en lo alto, ya que no somos merecedores de esta gracia. Debemos darnos por bien servidos que hemos sido llamados a este evangelio. Y que los dones y capacidades que Dios ha puesto hoy en nuestra vida para que le sirvamos. Esto es algo muy grande, muy grande. El culto, hacer culto a Dios. No todo el mundo tiene esa oportunidad, no todo el mundo hace culto a Dios. Alabar a Dios. Son oportunidades que tenemos nosotros. Y cuando digo de alabar no hablo de cantar, porque gente que canta hay mucha, pero gente que alabe tal vez no son tantos. El ser partícipes del culto, el tener esa comunión con Dios, esa oportunidad de arrodillarnos y conectarnos con el Espíritu Santo. Y como dice el escritor a los hebreos, entrar al trono de la gracia. Los levitas en el Antiguo Testamento podían entrar donde estaba la presencia de Dios una vez al año, que era el lugar santísimo, donde estaba el arca del testimonio. Nosotros ahora tenemos libertad para hacerlo. Pero hay gente que esto incluso se le ha vuelto costumbre, que el evangelio se le ha vuelto costumbre, y no nos podemos convertir en cristianos de costumbre. No nos podemos convertir en cristianos de costumbre. ¿Sabe qué pasa cuando usted se vuelve un cristiano de costumbre? Usted ya no ve la gloria de Dios. Porque lo que antes para usted era un milagro, ahora ya le parece normal. Lo que
en lo que antes usted veía una oportunidad asombrosa, ahora ya le parece normal. ¿Usted se acuerda la primera vez que lo llamaron a cantar un coro o a predicar? ¿Se acuerda? Que aparte del temor que genera, pero la emoción que había en nosotros porque nos habían llamado, pero ahora nos llaman y nos parece que es algo más, algo normal, una parte más del culto. Acuérdese la primera vez que lo llamaron a colectar una ofrenda, que hoy en día parece, sí, me llamaron a la ofrenda, es algo normal, es ir a coger un recipiente y pasar por las sillas recolectando. La primera vez no fue así. Había una emoción porque pareciera que teníamos en la mano algo extraordinario, una oportunidad inmejorable. Pero se nos van volviendo costumbre las cosas de Dios. ¿Usted sabe cuánta gente se levanta y no puede ver el sol? Por una u otra razón. No puede ver la luz del día. A nosotros eso ya no nos parece algo extraordinario porque nos acostumbramos a todos los días a verlo. Pero si algún día le hiciera falta verlo, ahí se va a dar de cuenta la oportunidad que tenía en algo tan sencillo. Se nos vuelven costumbre las cosas, por eso ya no vemos la gloria de Dios. No es que hay gente que dice que hoy ya no hay milagros, que hoy ya no se viven las cosas de antes. Dios sigue obrando, Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue operando maravillas, cosas extraordinarias en la vida de los hombres. Pero si a mí ya todo me parece normal, pues ¿qué voy a ver milagros allí? Tenemos una oportunidad inmejorable en las manos. La salvación no es cualquier cosa como para que yo me ponga a jugar con eso. No es cualquier cosa como para que yo me ponga a jugar con ella. Las oportunidades que Dios nos ha dado en ningún otro lado se las van a dar, se lo aseguro. Así que reflexionemos y miremos bien en qué escalafón de nuestra vida están las cosas de Dios. No seamos como el rey Belsasar. Tomó en poco las cosas de Dios. Omnifitness. Primer libro de Samuel, capítulo 2. A partir del verso 12 empieza el relato. ¿Sabe qué dice la Biblia? Creo en el verso 25. Que aunque su papá los amonestó, el sacerdote Elí los amonestó porque no venían haciendo las cosas bien, dice que Dios ya había resuelto hacerlos morir. Dios ya había resuelto hacerlos morir. Porque si usted lee el verso 12 dice, porque el pecado de los hombres era grande delante de la presencia de Dios. Porque omnifitness, cercanos al sacerdocio, ya que eran hijos de un sacerdote, menospreciaban las ofrendas de Dios, tomaban en poco, no habían entendido la grandeza que había allí. Ahora es tiempo de que miremos bien qué estamos haciendo con nuestra vida, de qué manera estamos viviendo para Dios. Ahora es tiempo de que entendamos el llamado que tenemos. Ahora es el tiempo. Hoy todavía tenemos oportunidad. Yo no sé cómo has venido viviendo tu vida estos días, o hace mucho cómo vienes viviendo, cómo son las cosas que ofrecen para Dios, yo no lo sé. Pero lo que sé es que hoy tienes una oportunidad, que Dios hoy está hablando a nuestro corazón, para que entendamos que Dios nos ha hecho un llamado que en ningún otro lado nos van a hacer, para que entendamos que Dios nos ha hecho un llamado de exclusividad para Él, un llamado de vivir en santidad, un llamado a la integridad, a la justicia. Tenemos que entender
No podemos seguir tomando en poco las cosas que Dios pone en nuestras manos. La oportunidad tan grande que tenemos. El poder servir a Dios, el poder ser partícipes de esta gracia, el poder ser partícipes de un culto, de elevar una oración y que Dios escuche esa oración. No podemos seguir viviendo de la manera en que venimos viviendo. Hay gente que ha estado esperando la oportunidad de su vida, pero la oportunidad de su vida hace tiempo llegó y no se dio cuenta. Porque una oportunidad como la que ha llegado a tu vida jamás va a volver a llegar. Así que ahora es el tiempo donde debemos entender y tenemos que mirar la manera como venimos viviendo. Las cosas que hago para Dios, como las hago. ¿Qué es lo que estoy ofreciendo para Dios? Y aunque a muchos se les ha olvidado, en esta noche tengo que recordar que incluso este llamado es un llamado a la renuncia, a renunciar a nosotros mismos. Es un llamado incluso al vituperio. ¿Cómo estoy haciendo las cosas para Dios? ¿Cómo estoy viviendo para Dios? No me puedo esforzar más por agradar a un hombre que por agradar a Dios. Porque hoy en día nos cuidamos de cómo hablar, de cómo comportarnos para no ir a herir susceptibilidades, para no ir a desagradar a otro. Pero ¿por qué con respecto de Dios no pensamos de la misma manera? ¿Por qué no pensamos, ay, ¿cómo voy a hacer esto? De pronto a Dios le molesta. No, simplemente lo hacemos y ya. No pensamos si a Dios le agrada o no. Porque como lo dije, a veces nos importa más agradarle a un hombre, agradarle a otra persona, que a Dios. Yo no voy a predicar más, pero aquí queda este mensaje y yo sé que Dios ha hablado a nuestro corazón. Ahora somos responsables de esta palabra. Yo no sé qué va a hacer usted después de haber escuchado este mensaje, pero la decisión está en sus manos. Cada quien tendrá que dar cuenta a Dios de lo que hace. Pero qué bueno que entendiéramos la oportunidad que tenemos en las manos. Nunca se le olvide esto, que en su lugar quisiera estar otro, pero usted tiene la oportunidad hoy. Yo voy a dirigir una oración dando gracias a Dios por su palabra y rogando por cada una de las personas que hemos escuchado y los que van a escuchar este mensaje, para que sea Dios obrando a través de esta palabra en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor Jesús, bendito Cristo, agradezco, Señor Jesús, en esta noche tu palabra. Agradezco, Señor Jesús, que nos hables, Señor. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra que has traído a nuestra vida, Señor. Yo te ruego por cada una de las personas que escucharon y que van a escuchar este mensaje. Seas tú obrando en nuestras vidas, Señor Jesús. Seas tú obrando a través de esta palabra, Señor Jesús. Obra, Señor, oh Jesús. Que esta palabra se quede en nuestro corazón, Señor. Necesitamos más de ti, Señor Jesús. Yo quiero agradarte, oh Dios. Yo quiero vivir, Señor, conforme a tu voluntad. Ayúdame, oh Señor Jesús. Ayúdame, Señor. En tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
agradeciendo a cada una de las personas, a los hermanos, amigos que se conectaron para escuchar esta palabra de parte de Dios. Que sea de grande bendición para nuestras vidas. Y en una próxima ocasión nos veremos nuevamente predicando la palabra de Dios. La gracia y paz de Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Hasta una próxima.